Bienvenido a otro episodio de Su Historia, una colección de historias de la Biblia, que no son cuentos, sino eventos reales que sucedieron a personas como tú y como yo. Toda la Biblia nos habla de una historia, la historia de cómo Dios extiende su amor hacia nosotros. Por eso decimos que es su historia. «70 veces 7». Muchas cosas más habló Jesús con sus discípulos en Capernaum. Les enseñó también cómo debían hacer cuando un hermano les hubiera tratado mal. No tendrían que ir enojados a contárselo a todo el mundo. No debían quejarse a nadie, sino que tenían que ir a verle y hablar amigablemente del asunto con esa persona, a solas. Y si esa persona se mostraba arrepentido, debían perdonarle, cualquiera que hubiera sido el agravio recibido. Pedro se quedó pensando sobre esas palabras. Pero suponiendo que yo lo haya perdonado, pensaba, y él más tarde nuevamente me hace mal. Si lo hace repetidamente, ¿qué debo hacer? Y con esa pregunta vino Jesús. Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7 veces ya era mucho, pensaba Pedro, porque los doctores de la ley decían que 3 veces era suficiente. La 4ª vez uno ya podía vengarse. Pero el maestro era tanto más generoso y más grande que ellos y tenía mucho más amor. Seguramente querría que se perdonase 7 veces. Pero Pedro había pensado todavía muy poco del maestro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así lo quería él. No debía llevarse la cuenta de cuántas veces se había perdonado, porque quien se acordaba del número de veces no estaba muy dispuesto al perdón. Cierto día un hombre había cantado su himno de venganza. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec 70 veces 7. Pero en el reino de Jesús había un himno muy distinto. El himno del amor. Así como Lamec siempre estaba dispuesto a odiar y a vengarse, así sus discípulos siempre debían estar prontos para amar y perdonar. Y les contó una parábola para enseñarles lo necesario que es perdonar. Un rey muy poderoso de Oriente quería arreglar unas cuentas con sus siervos. Los hizo ir a todos a su presencia para que le pagaran lo que le debían. Le fue presentado un hombre que le debía una suma enorme. 10.000 talentos debía al rey, lo que representaba millones de euros. Pero estaba ante su señor con las manos vacías y con terror en los ojos, porque no tenía nada. Entonces el rey mandó que lo vendieran como esclavo, a él, a su mujer, a sus hijos, con todo lo que tenía, para que así pagase una parte, ni siquiera, de la deuda. Pero el siervo cayó temblando a los pies del rey, suplicando que se le concediese gracia. Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Pagarlo todo? Nunca lo podría. Pero el rey era un señor misericordioso, generoso y muy bueno. Levántate, le dijo, ve a tu casa en libertad. Te he perdonado de toda tu deuda. Te lo perdono todo. El siervo se fue contentísimo. La bondad de su señor lo había salvado de una terrible miseria.
Pero entonces vio pasar a un hombre, también siervo del rey, y de pronto se acordó que ese hombre le debía dinero. No, no era mucho, solo 100 denarios, una suma pequeñita, pero era una deuda, y él tenía el derecho de exigir el pago. Saltó encima suyo y le cogió de la garganta y le gritaba: «¡Págame lo que me debes!». Y como él hacía pocos momentos había caído a los pies del rey, así ese hombre tembloroso, angustiado, cayó a sus pies, pidiéndole clemencia. «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero quien había recibido tan grande prueba de bondad y clemencia fue duro e inflexible para con su consiervo. A él le fue perdonado muchísimo, pero él mismo no perdonó nada. Arrastró a su víctima por la calle y le entregó para ser encerrada en la cárcel. Allí le harían trabajar duramente hasta que su deuda se hubiera quedado saldada. Pero los otros siervos del Señor habían observado todo y llegaron entristecidos al rey para contarle lo sucedido. Entonces el rey volvió a citar a ese siervo sin misericordia y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y ya no hubo gracia para él. Había dejado a su consiervo que se lamentara en vano. Ahora él mismo gemía en vano. El rey, enojado, lo entregó a los verdugos y lo condenó a pesados trabajos forzados hasta que pagase todo lo que debía. Nunca podría hacerlo. Nunca sería libre otra vez. Pero era un castigo justo. Cuando el Salvador terminó este relato, dijo: «Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas». Gracias por escuchar esta historia bíblica. Espero que te haya gustado y te sirva para conocer un poquito mejor al Dios del que la Biblia dice que nos ama tanto que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Debemos pedirle perdón por lo que hemos hecho mal y seguirle de todo corazón y leer su palabra para saber cómo vivir. Si quieres escuchar más historias o quieres colaborar económicamente con este programa, visítanos en www.suhistoria.org. Que el Señor te bendiga.